En la materia y los elementos químicos parece que la magia está en el orden. El día de hoy vamos a platicar de por qué el acomodo que tienen los elementos químicos en la tabla periódica pareciera que es cosa del destino que ocupen ese lugar y no otro. Acompáñame para conocer más de los elementos químicos en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a desentrañar esos misterios en el orden en que los elementos están acomodados en la tabla periódica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los elementos están acomodados de esa manera? ¿Por qué no lo están de otra forma? ¿Por qué cada elemento tiene un lugar específico, el cual todos deberíamos conocer? ¿Qué secretos podemos encontrar detrás de cada fila, cada columna y cada espacio de color que tiene la tabla periódica? El día de hoy vamos a conocer cuáles son los distintos acomodos de la información que contiene la tabla periódica. Explicaremos un poco acerca de cada uno, además te voy a explicar de qué manera localizarlos, de manera que puedes estar un paso más cerca de ser un experto en conocer la tabla periódica. Pero antes de que continuemos con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar videos cada semana tanto del ámbito de la educación como del curso de química que ya está disponible en mi canal. Búscalo en las listas de reproducción. Y empezando con el tema, como te mencioné al principio, hablaremos el día de hoy del subtema 3.2 que corresponde meramente a la tabla periódica. Vamos a estudiar por qué está ordenada de la forma en que lo está. Te voy a explicar cómo ubicar cada uno de los datos que podemos encontrar de la tabla de manera general, no tanto de los elementos por separado, sino para entender cómo se lee una tabla periódica. Este es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen los alumnos y es que pareciera que está escrita en otro idioma, pero no te preocupes. Hoy vamos a explicar cómo leer cada fila, cada columna, cada color y cada espacio que tiene la tabla periódica. Para comenzar, quiero que veas la imagen que en este momento tenemos en pantalla. En esta te muestro una tabla periódica de las muchas que puede haber. Recuerda que hay diseños diferentes y aunque todas guardan la misma forma, el acomodo de la información sí puede variar. Vamos a revisar cada una de las flechas que te pongo aquí. Estas nos indican cuáles son las distintas clasificaciones que encontramos para los elementos químicos. Vamos a darnos cuenta que primero los elementos están ordenados por su número atómico, es decir, la cantidad de protones que tienen en su núcleo. Recuerda que va desde el número 1, comenzando por hidrógeno, y podemos llegar a terminar en el 118, que es organezón en la mayoría de las tablas periódicas. También vamos a encontrar la clasificación por tipos de elementos en la tabla periódica. Generalmente los vamos a encontrar con un color diferente dependiendo de cada tabla periódica. Es muy importante que revises la simbología que se encuentra en el centro, ya que cada tabla periódica va a usar colores diferentes para representar cada uno de estos tipos. Vamos a encontrar también que tenemos algo llamado grupos, los cuales son 18 en nuestra tabla periódica. Asimismo, tenemos otra clasificación llamada periodos, los cuales son 7. Y también vamos a explicar dónde podemos encontrarlos en nuestra tabla periódica. Por último, hay una sección en la parte de abajo de nuestra tabla periódica que corresponde a otros dos tipos de elementos químicos. Generalmente se les llama tierras raras. Vamos a detallarlos más adelante. Por el momento, no te preocupes. Ahora que ya sabes que la tabla periódica se lee a partir del número atómico, del tipo de elementos, de los grupos y de los periodos, vamos a detallar qué significa cada uno de ellos. Si bien ya sabemos qué significa el número atómico, los otros tres datos aún no los conocemos y son muy importantes para comprender por qué la tabla periódica está separada de esta forma. Vamos a comenzar con el primero, que son los grupos de la tabla periódica. Aquí en pantalla te muestro una imagen para que tú puedas ubicar en tu tabla periódica cuáles son los grupos. Si bien dijimos que eran 18 al inicio, es muy fácil identificar dónde está cada uno porque están ordenados. No hay que buscarle a ver dónde están escondidos ni de qué manera los voy a leer.
Quiero que veas la imagen y te des cuenta que cada una de las filas verticales que están en la tabla periódica corresponde a un grupo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzamos de la izquierda de la tabla periódica y ahí vamos a tener el grupo 1. Después va a estar el grupo 2. Luego, la parte más delgadita de la tabla periódica son los grupos desde el número 3 hasta el número 12. En pantalla puedes ver que de todas formas están separados por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Corresponde a los metales de transición. Después de ello, vamos a encontrar el grupo número 13, el número 14, el número 15, el número 16, el número 17 y por último el número 18, que es donde se encuentran los gases nobles. Leer los grupos de la tabla periódica es algo muy sencillo y ya con eso te vas a poder acordar de que los grupos van desde el número 1 y termina hasta el número 18. Algo importante que mencionar en cuanto a los grupos de la tabla periódica es que cada uno de estos grupos tiene un nombre. Es decir, se le puede llamar grupo 1, grupo 2 o 3, etcétera, pero también tienen un nombre en específico. Por ejemplo, el grupo 1 son los metales alcalinos, el grupo 2 son los metales alcalino-térreos, del grupo número 3 hasta el número 12 se les llama metales de transición. Al número 13 se le llama otros metales, al grupo de otros metales. Al número 14 se le suele llamar al grupo de los metaloides. El grupo número 15 y 16, generalmente ahí encontramos elementos que son no metales. En el grupo 17 vamos a encontrar unos gases llamados halógenos. Y por último, en el grupo 18 vamos a encontrar unos elementos llamados gases nobles. De todos modos, si tú les llamas por el nombre del grupo, grupo 1, 2 o 3, está correcto. Va a depender mucho de qué vocabulario sea el que manejen, ya sea en tu salón de clases. Solamente hay que recordar que puede tener nombre por el número del grupo o que puede tener un nombre en particular. Y nos falta conocer qué es lo que significa cada grupo de la tabla periódica. Pues bueno, aquí te tengo en pantalla lo que significa. Cada elemento de estos grupos presentan un mismo número de electrones en su última capa de electrones. Tienen propiedades químicas que son similares y reaccionan de forma similar al interactuar con otras sustancias. En total, quedamos que existen 18 grupos ordenados de izquierda a derecha. Esto quiere decir que los elementos de cada grupo son parecidos en su comportamiento. Por eso es que están agrupados de esa manera. Además, muy importante, cada grupo tiene el mismo número de electrones en su última capa. Es por eso que son similares en cuanto a su reactividad. La reactividad es la capacidad para entregar o recibir electrones y crear una reacción química. Por eso es que están agrupados de esa manera. La segunda clasificación que vamos a ver hoy para la tabla periódica son los periodos. En caso contrario a los grupos, los periodos se encuentran de manera horizontal. Esto quiere decir que están acostaditos. En la tabla periódica vamos a encontrar un total de 7 periodos. A diferencia de los grupos de la tabla periódica que son 18, los periodos, las filas que vamos a encontrar de manera horizontal, van a ser solamente 7. Y aquí en pantalla puedes ver cómo están ordenadas, inclusive te las puse de un color cada una para que te sea más fácil diferenciarlas. Es importante que notemos que los periodos tienen una cantidad de elementos diferentes entre sí. Vamos a revisar el periodo número 1. Solamente tiene a 2 elementos, que son hidrógeno y helio. Pero el grupo 2 ya tiene 8 elementos presentes, que van, por ejemplo, desde litio hasta neón, y así sucesivamente con los demás. El grupo número 3 ya tiene 18 elementos. El 4, el 5 ya tienen 18 elementos también. Por último, el 6 y el 7 tienen 32 elementos cada uno. ¿Por qué pasa esto si en la tabla periódica parecen del mismo tamaño? La respuesta es muy sencilla. El grupo número 6 y el 7 agarran lo que queda en la parte de abajo de la tabla periódica.
Si te acuerdas, dijimos que en la parte de abajo de la tabla periódica hay dos grupos de elementos llamados tierras raras. En este caso, la primera, que son lantánidos, ese es su nombre, corresponden al periodo número 6, y los actínidos, que son el de hasta abajo, corresponden al periodo número 7. Es por ello que los periodos 6 y 7 tiene cada uno 32 elementos. Es muy importante que te des cuenta cómo va aumentando la cantidad de los elementos presentes, porque ese es uno de los datos curiosos de la tabla periódica en cuanto a sus periodos. Para este caso, te dejo también una descripción en la pantalla para que la podamos leer juntos. En este caso, decíamos que los periodos son las filas horizontales que vamos a encontrar en la tabla periódica. Cada periodo representa un nivel de energía o una capa de electrones. Ojo con ese detalle. Aunque poseen diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos que están en un mismo periodo tienen la misma cantidad de capas de electrones. Ese es su punto principal. Por ejemplo, los elementos del periodo número 1 tienen su primer capa. Los elementos del periodo 2 tienen dos capas. Los elementos del periodo 3 tienen tres capas y así sucesivamente, hasta que llegamos al total de capas máximo que pueden llegar a tener los elementos. Este detalle de las capas de electrones lo vamos a revisar un poco más adelante con más calma, pero es importante que hoy conozcas que entre más capas de electrones tienen mayores capacidades energéticas cada uno de los elementos. Pero sí hacemos énfasis en que tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Puede haber elementos en un mismo periodo que sean metales, no metales y metaloides. Los tres no poseen propiedades químicas similares, sin embargo, poseen la misma cantidad de capas, y es lo que los hace estar en el mismo periodo. Y yo lo comparo mucho con las fases de la luna. Conforme va cambiando la luna, ¿no? Sabemos que tiene diferentes fases, y en unas está más llenita y en otras está más vacía. Pasa algo muy similar con los elementos. Entre más abajo estén en la tabla periódica, tiene más capas y generalmente tienden a estar más llenitas las capas anteriores. Para mí se parece mucho a la luna conforme va llegando desde la luna nueva hasta la luna llena. Pasemos a la tercera clasificación que podemos encontrar en la tabla periódica, y esta es a través de los tipos de elementos que podemos encontrar en la tabla. Además de estar organizada por grupos y por periodos, las tablas periódicas suelen estar organizadas por los tipos de elementos que vamos a encontrar en ellas. Generalmente lo hacen a partir de colores, y en el centro de cada tabla periódica debe estar la simbología que nos dice qué significa cada uno de los colores que vamos a encontrar en nuestra tabla. Por ejemplo, la tabla que yo tengo aquí me gusta mucho porque usa colores que hacen mucho contraste entre sí. Separan de manera muy clara cada tipo de elementos, y los colores, desde mi punto de vista, no se parecen entre sí. Vamos revisando esta parte. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar los elementos de color verde claro, que son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. En este caso, estos elementos se llaman no metales. Vamos a pasar al siguiente. Todos los de color gris o de un color azulado muy bajito se llaman de manera general metales. Si bien en algunos podemos encontrar a los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos en el grupo 1 y 2, y los grupos del 3 al 12 encontramos los metales de transición, y después encontramos otros que generalmente se les llama otros metales. Desde mi punto de vista podemos llamarles de manera general a todos metales, porque al fin y al cabo poseen las características que posee un metal. En este caso puedes darte cuenta que son muchísimos los que son de ese color azul clarito o grisáceo, depende cómo lo veas, pero todos esos son catalogados de manera muy general como metales. Después vamos a encontrar una escalerita de color verde fuerte que empieza en el elemento boro y termina, por ejemplo, en el elemento polonio. Esa escalerita que vemos ahí son los elementos llamados metaloides.
elementos que poseen características tanto de los metales como de los no metales, digamos que son un punto medio. Y si te fijas, la escalerita separa a los metales de los no metales, justamente por eso, porque los metaloides son una mezcla alternativa de ambos y sus propiedades. Finalmente vamos a encontrar hasta la orilla de un color café al grupo 17 que se le llama halógenos, que significa formadores de sales. En este caso vamos a encontrar elementos como flúor, cloro, yodo, bromo y astato. En el grupo 18, los que son de un color café más claro, se les llama gases nobles, que en este caso son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el elemento organezón, que es el 118. Terminamos con los dos que están en la parte de abajo de color rosita muy pálido, que son los llamados lantánidos, y en este caso los de color gris, que son los actínidos. Estos dos vienen representados en la tabla en la parte de abajo, pero tienen un cuadrito para cada uno de ellos en la parte central. Quiero que te fijes en la parte del medio que hay un cuadrito de color rosa pálido donde dice LU, y en este caso hace referencia a todos los lantánidos. Y del otro lado hay otro abajo que es de color gris que hace referencia a los actínidos. Digamos que son como su señalamiento de que ellos deberían de estar ahí, pero no están debido al acomodo que tiene la tabla periódica actualmente. Es muy importante comprender los tipos de elementos de la tabla periódica porque eso nos ayuda a saber cuál es el comportamiento que van a tener estos elementos, de qué manera van a actuar, qué tipo de reacciones pueden hacer, pero lo más importante es saber dónde los puedo localizar en la tabla periódica. Quiero que esta última tabla periódica que puse te sirva de ayuda para comprender dónde podemos encontrar cada uno de estos tipos de elementos. Si yo necesito un no metal, la idea es que yo sepa dónde encontrarlos. Si yo quiero estudiar un metal o un halógeno o un metaloide o un gas noble, que yo sepa reconocer en qué parte de la tabla periódica los puedo encontrar. Y ahora te toca a ti. Me gustaría que me cuentes qué te ha parecido esta explicación sobre los elementos y su orden en la tabla periódica. ¿Crees que es fácil encontrar a un elemento si lo buscamos, por ejemplo, en el grupo 16? Si buscamos un elemento en el periodo 5, ¿te sería fácil de encontrarlos? O si por el contrario estamos buscando algún elemento que sea parte del grupo de los no metales o de los metaloides, ¿crees que ahora te sería más fácil encontrar estos tipos de elementos a partir de lo que vimos en clase? Te leo en los comentarios. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo cuál es la forma de organizar a los elementos en la tabla periódica mediante grupos, periodos y tipos de elementos. Recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Subo contenido cada semana tanto del ámbito educativo como del curso de química que en este momento, por ejemplo, estás viendo. No olvides compartirle este video a alguien que esté estudiando sobre la tabla periódica, que no le haya quedado muy claro qué es un grupo o qué es un periodo o por qué están organizados así los elementos. Es muy probable que le sirva de ayuda, por ejemplo, para entender mejor la ciencia química. También me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como YouTube y en TikTok. Me vas a encontrar como Profesor Carrillo. Ahí puedes encontrar también todo mi contenido. Y sin más que añadir por el video del día de hoy, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que tengas excelente día y hasta luego.